Listo, ahora sí, estaba aquí acomodando unas cositas. Bueno, en fin, hoy me tocó la leyenda número uno y quiero compartirles algo muy interesante, o por lo menos para mí sí fue muy interesante, hablando acerca de la vaca roja. Este es un misterio tan grande que el rey Salomón dijo, todos los mandamientos entiendo, la ley la comprendo, claro que sí, pero hay uno que no entiendo y estamos hablando del secreto de la vaca roja. ¿Pero por qué? ¿Por qué todas las cosas sí son entendibles? Porque va a pasar algo muy interesante. Esta porción se llama Jucat. Jucat quiere decir mandamientos de primera instancia no entendibles. Quiere decir que no basta, o sea, no basta o no es necesario entenderlos para hacerlos. Es necesario hacerlos y en el procedimiento vamos a entender. No es entender para hacer, sino más bien hacer para entender con una revelación que no procede en la lógica, en procedimientos, sino más bien con la misma experiencia del Ruach, del Espíritu de Santidad. De manera que el misterio de la vaca roja se contiene, por ejemplo, en el versículo número 2, sería Bamidbar, o números 19:2, que dice, Sot Hukat para Aduma. En este mandamiento o en esta ley se encierra el secreto de la Torah, se encierra el secreto o lo principal del evangelio, si también se puede decir así. ¿Por qué? Porque de esto se desprende todo. Recordemos que Yeshua es la Torah viviente, es la palabra viva. Y es muy interesante que cuando comenzamos a entender en este secreto, o sea, este es el mandamiento, aquí está el secreto, y que, ¿a quién te muestra? Te muestra a Yeshua, a Jesucristo como lo hemos llegado a conocer. Nos lo muestra, ¿por qué? Porque Él es la respuesta, Él es la puerta, Él es la entrada, Él es la salida. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo vamos a entender? Sí, porque aquí está hablando de algo muy interesante. Este mandamiento se le da al pueblo para que pueda tener una entrada, un acceso. O sea, tenía que pasar por las aguas de la vaca roja. La vaca tenía que ser hecha fuera del campamento. Cuando Yeshua muere fuera en el monte Gólgota, pues está cumpliendo esta parte. Él, a través del sacrificio, pues se enrojece por la causa del pecado. El madero también significa la arrogancia que nosotros tenemos. Además, él no se sometió a ninguna clase de yugo porque no tenía que tener yugo esta vaca. Cuando vemos en Mateo 4 que Satanás le dice a Yeshua, a ver, todo esto te daré, pero póstrate, adórame, le quiere someter a un yugo, y ¿qué hace él? Dice, no, yo voy a rescatar a este pueblo, voy a rescatar a este mundo, pero bajo mi ley, bajo mi gobierno. Entonces estamos viendo que él está cumpliendo todas y cada una de las especificaciones, inclusive para que tuviera que ser aprobada. Se compara como cuando va Yeshua al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible? Y ahí se desacredita y se hace acreditado Yeshua, sin defecto, puro, ahí está la certificación. Entonces estamos viendo que él cumple todos los requisitos, pero surge algo muy interesante. A ver, no hay templo, no hay nada. Entonces, ¿cómo esto puede purificar a mí? Porque aquí está diciendo que vaya, que me van a rociar una agua 7 veces al tercer día y al séptimo día. Sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver que en él se cumple ese sacrificio y ya no es necesario volverlo a hacer de nuevo, porque él es ese cumplimiento. Pero ahora quiero compartirte de este tema. Sé limpio y no peques más. Venimos a Yeshua cargados, cansados, esforzados, todos mugrosos, y Él nos limpia por medio de estas aguas de purificación. Al momento de estar en contacto con la palabra, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esta limpieza. Pero yo pregunto, ¿quién de nosotros, por ejemplo, se baña? Se pone su mejor ropa, no sé, a lo mejor un traje, yo qué sé, algo muy, muy, muy bonito, tal vez ropa blanca, y te ves muy espléndido. A ver, un momentito.
A ver, fallas técnicas, fallas técnicas. Recording in progress. Ahora sí, creo que ya volvimos. A ver, Dice hermano, ya volvimos, perdón. Disculpen, el internet, una disculpa, ¿eh? Bueno, les decía, ¿quién de nosotros viene y se... Viene, ya estamos, ¿verdad? Le decía, ¿quién de nosotros viene, se baña, se pone su ropa más espléndida, ropa de gala, un traje, un cambio nuevo, sobre todo cuando nos compramos algo de ropa, pero resulta que vamos y salimos a brincotear en los charcos y nos enlodamos? Eso no tiene lógica. O sea, eso no es ni siquiera, nadie ni nosotros lo pensaríamos. A ver, déjame comprar esta ropa blanca, me baño y me voy a encharcar y ahí voy a saltar. No, pues claro que no. Pues de la misma manera el Padre viene, nos limpia, pero a veces hacemos eso. Bien dice la palabra que la puerca vuelve al lodo, el perro se vuelve a su vómito. Es lo que estamos hablando, que muchas veces el Padre nos da una nueva condición, nos ayuda a ser transformados y sin embargo, nosotros en vez de seguir y ser acompañados en ese proceso, nos salimos y volvemos y queremos retroceder a esa vida. Lo que hacíamos antes, volvemos a pensar igual, volvemos a hacer las mismas acciones. ¿Por qué? Porque no ha sucedido una transformación desde nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, por ejemplo, que Yeshua, entre tantas cosas que hizo, pues resulta que sana a 10 leprosos. Dice en español leprosos, pero vamos a comprender que la lepra, bueno, que ni lo sanó y que ni eran leprosos. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la tzará. La tzará era una consecuencia del pecado que no era considerada enfermedad y para eso no había cura. Tenían que ser apartados, cortados, echados fuera. Quien portaba la tzará, lo que se entiende como lepra, pero que no era enfermedad, claro, entonces se le llamaba metzorá. ¿Me explico? Entonces resulta que estaban 10 de esto, 10 metzorot, o sea, 10 metzorá estaban ahí, y resulta que van con Yeshua y le empiezan a decir, Yeshua, hijo de David, apiádate de nosotros. Y, o sea, imagínense, era una vida de soledad, fuera del campamento, nadie les hablaba, nadie se les acercaba, su única esperanza es estar con otro igual, que recordemos, bueno, ya lo hemos visto, pero hay 7 motivos principales por las cuales piensan que venía esta consecuencia. Uno de esos es la Shon Hara, el hablar mal, otro la soberbia, y bueno, ahí no me voy a entretener. Pero la cosa es de que tenía una vida, una condición muy fea, muy deplorable. Van, piden misericordia de Yeshua, él los sana, les dice, miren, le dice, miren, resulta que ustedes van a ir y van a presentarse con el sacerdote, con el Cohen. Entonces, cuando vayan, pues presenten la ofrenda correspondiente. Es lo que les dice. Y bueno, van de camino, ¿qué creen que pasa? Empiezan a tener esa transformación y se les empieza a transformar la piel. Y cuando llegan, ya no tenían esta condición. Qué sorprendente. Pero vamos a ver que no es tanto que los haya sanado, sino que más bien los limpió, porque tuvo que pasar algo en el corazón, un deseo. Y al estar en contacto con la palabra viva, pues resulta que la palabra, como es esa agua, como el agua de la vaca roja, les purificó, porque las personas que vivían en esa condición se les caían los pedazos de la piel, se les caía todo bien feo y eran muertos en vida. ¿Por qué? Porque estaban bajo una condición de pecado. ¿Qué nos dice el secreto de la vaca roja? Todo aquel que está en contacto con un muerto no puede entrar. ¿Por qué? Porque es incompatible con la santidad de Dios. Tan importante es que un pueblo se mantenga unido y se mantenga en santidad, que vamos a ver que en la siguiente porción donde se presenta Bilam, este agorero, este brujo, este hechicero, quiere arremeter una guerra espiritual en contra del pueblo, pero no puede porque tiene santidad el pueblo, no puede hacer nada. Por eso el Padre siempre daba ese énfasis a decir, tienes que mantenerte santo, limpio, puro, íntegro, y dice que el pecado va a ser una barrera donde uno mismo se viene a autocastigar. Así que estos hombres tuvieron un milagro de Dios y tuvieron una limpieza.
pero solamente uno de los 10 volvió, nada más uno. ¿Qué pasó con los demás? Va y se muestra con Yeshua y le dice, gracias, soy limpio, tengo una nueva vida. ¡Wow! Puedo saltar, puedo brincar, ya no soy rechazado por la gente, puedo estar con mi familia, puedo tal vez volver con mis hijos, puedo tal vez volver con mi esposa, puedo estar de nuevo y presentarme delante del Padre, porque era un anhelo, porque no podían entrar, tenían una condición mal. Y esa es la misma condición que tú y yo llegamos a tener. Y sabes, tal vez todavía tengamos parte de esto. ¿Por qué? Porque el pecado no ha salido del todo de nuestras vidas. Y es necesario que vengamos a Yeshua para limpiarnos, para transformarnos. Y de esta manera entonces, pues mantener una vida. Pero ¿quién de nosotros la verdad se compromete a tener una vida disciplinada, una vida en orden, una vida donde puede ser mejorado? O sea, la verdad, muchos dicen, no, es que a mí me han dicho, es que la ley es muy, es que es de los judíos, es que es algo muy gravoso, es que puro puro paro, no quieren esforzarse, no quieren hacer nada. Y se ha entendido en el cristianismo tradicional de que no, mira, haz esta oración y ya vas a ser limpio, y ya vas a ser sano, y ya eres parte del reino de Dios y no tienes que hacer nada más. Se ha enseñado como una santidad posicional que por el hecho que Yeshua dio ese sacrificio y ya tú dices, yo quiero y yo acepto que soy pecador y ya en él ya me sano, ya, y ahí se acabó. Pero ¿qué crees, hermano? Aquí comienza todo un camino y un proceso de vuelta a casa. Aquel hijo pródigo que salió de su casa, cuando quiso volver, ¿qué hizo? O sea, tuvo que volver en sí, tuvo que sufrir, tuvo que padecer dolor, tuvo que padecer hambre, ambicionó la comida de un cerdo. ¿Qué estamos viendo? Que un cerdo es algo impuro. Sin embargo, él los cuidaba, al final gastó todo ese dinero. Pródigo significa despilfarrador, despilfarró todo. Y cuando vuelve a casa, ¿cómo creen que huele? ¿Cómo creen en qué condición creen que venía? O sea, y antes pudo volver, pero sin embargo, aún oliendo mal, aún viéndose mal, aún apestando, tuvo la convicción de decir, yo voy a volver a casa de mi padre, aunque huela mal, aunque apeste, y es más, yo no quiero ni siquiera que me acepte como tal, aunque me trate como uno de sus jornaleros, pero ahí tengo un lugar mejor, pero ahí voy a encontrar ese amor que no hay aquí. Y volviendo a este camino, vamos a encontrar que nuestro Padre, ok, la regamos, ok, fallamos, pero Dios es misericordioso y nos limpia y nos purifica. Pero esto es con un motivo de que Él quiere que tengamos una mejor vida, de que Él quiere que nosotros permanezcamos en Él y seamos transformados a través de la palabra. Porque aquí la verdad no venimos a ser entretenidos, o sea, la verdad es muy interesante estar aprendiendo las raíces hebreas, estar escuchando las explicaciones, no, mire que la gematría, no, mire que el sol y que las conexiones y que, no, pues es muy interesante, o sea, wow, pero no te quedes nada más con eso, sino decide querer tener una transformación. O sea, hay muchas cosas que a mí me sorprende, que hay muchas cosas que cuando uno las comprende, o sea, las quiere entender, y aunque te digan las explicaciones, no las entiendes, pero solamente mediante la experiencia del Ruach es como lo llegamos a comprender, porque queremos una vida transformada. De manera que lo que yo quiero decir es esto: así como el Padre hizo un sacrificio por nosotros, es responsabilidad de cada uno mantenernos limpios, mantenernos bien y no venir a caer a las mismas prácticas que el pueblo hacía, que decía, voy a llevar ese sacrificio, voy a meterme acá. ¿Por qué? Porque quiero una transformación. Pero es lo que estamos viendo. Mira, si vemos que Aarón no pudo llevar el sacrificio de la vaca roja, sino que Eliezer, su hijo, estamos comprendiendo que como Aarón tuvo que ver en el pecado del becerro de oro, o sea, no tenía la parte de hacer la vaca roja, sino que su hijo. De manera que esto también se compara con el mesianismo con Yeshua. O sea, Yeshua viene como segundo Adán para corregir lo que hizo el primer Adán. Y él viene como un sacrificio perpetuo, o sea, ya no hay necesidad de más. Por eso dice, horrible, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque ya no hay más, después de esto ya no hay más. Solamente una horrible y una horrenda expectación para quien no estuvo dispuesto a aceptar su palabra. Bueno, creo que hasta aquí nos quedamos porque luego le agarramos vuelo. Pero yo espero de verdad que les haya sido de mucha bendición, hermanos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por favor, háganmelo saber.
bien explicado, mi hermano Raí. Muy bonito, muy bonita explicación. Y sí, no nada más nos quedemos con las gematrías, sino que obedezcamos este mandamiento. Dice que el que no, déjame aquí lo estaba leyendo, dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó y aquella persona será cortada de Israel. No esperemos, como nos decía nuestro hermano Raí, a que nosotros hemos cortado, no nos quedemos nada más con las gematrías, no nos quedemos nada más con las explicaciones, no, tenemos que ir a Yeshua para que Él nos purifique y nosotros podamos también tener esa entrada al tabernáculo de Adonai, y nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así es, hermano. Tenemos que estar siempre alineados, bien purificaditos, amén. Bien bañaditos, ¿verdad? Porque hacían tevilá, sí, se me olvidó decir que tenían que hacer tevilá, y tiene que ver con eso, que el agua fluye en nosotros, así como la palabra, y uno no se baña nada más un día, o sea, oye, imagínate qué le dijo Yeshua a Pedro, es necesario que te lave los pies, porque él dice, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Y te acuerdas? Y luego dice, bueno, ya le explica, no, es que mira, es necesario por esto, y entonces lávame todo, dice, no, nomás son los pies, también Pedro, también no exageres, ¿verdad? Es lo mismo. Exactamente, así es, hermano. Muy bien, Baruch Hashem, vamos a continuar con Vale. Ánimo, bendiciones. Estudio de esta hermosa parasha. Amén. Toda rabá, mi hermano. Gracias. Amén. Vamos con el número 2. Aquí con Sarita.